Seguimos en Café y Té, pues vamos a cambiar de tema, aunque podríamos seguir hablando de lo mismo que anteriormente hemos comentado con Pilar Mayor, porque nos acompaña Antonio de Dios de Avatar Psicólogos. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Y bueno, vamos a hablar hoy de la depresión. Y yo creo que las personas que también están sumisas y sometidas a cualquier violencia de género, ya sea física o psíquica, también pueden estar sometidas a una depresión, ¿verdad? Sí, sin duda, cuando tú estás en una relación muy dependiente en la que estás sufriendo agresiones o en las que estás siendo controlada y no tienes la fuerza para salir, evidentemente hay una parte de tu cerebro que podemos considerar que está bloqueada o que está deprimida. De hecho, yo creo que el maltratador es una de las cosas que busca, ¿no? En nombre del amor, lo que busca es reducir a la otra persona a que no pueda hacer nada para que él se sienta seguro. Su propia inseguridad en sí mismo lo que hace es que la proyecta en la mujer a través del control, porque si ella saliese y si ella se abriese y se expandiese, pues podría irse con otro mejor. Así que me imagino que esa inseguridad que siente el maltratador, pues por un lado le lleva al control, y si tú te dejas controlar es porque quizá un poquito de dependencia puedes tener, o quizá las maniobras que va haciendo el maltratador poquito a poco te van reduciendo las opciones, y sin darte cuenta entras en un estado de parálisis y de sometimiento que es muy parecido al que puede tener una persona con depresión. En este caso, la persona maltratada sería enfocada a su relación y a esa situación que hemos dicho de control y de que me tapan todas las salidas, y cuando me tapan todas las salidas pues me quedo un poco aprisionada en mi cueva. Una persona con depresión sin que esté viviendo un maltrato, pues las salidas se las está tapando su propio cerebro. Claro, y está ahí sometida y anulada por completo. Por eso hoy vamos a hablar de la depresión, porque no tiene nada que ver depresión con estar pasando una mala racha, porque hay gente que te dice de repente, ay, es que me encuentro depre. Bueno, la palabra depresión no se puede utilizar así a las buenas, porque es mucho más potente, ¿no? Tiene mucho más peso que simplemente estar pasando por unos días malos que todo el mundo podemos tener, ¿no? Claro, la depresión es una enfermedad y como tal hay una parte que tiene biológica, que podríamos decir que sería la depresión endógena, que tiene que ver con unos desarreglos a nivel bioquímico en el organismo y en el cerebro que hacen que la persona tenga una enfermedad, y como tal no tiene que ver con lo que pasa afuera, sino tiene que ver con algo que pasa dentro. Y la depresión exógena, que es también una enfermedad, se produce por acontecimientos externos ante los cuales no puedo afrontar, no puedo superar, y que me van haciendo que mi cuerpo reaccione protegiéndose, hibernando, quedándose sin opciones y quedando separado. Ambas son unas enfermedades y como tal las tenemos que tratar. Obviamente la vida tiene altos y bajos, la vida tiene buenos momentos, malos momentos, cambios climatológicos que afectan a nuestra, digamos que a nuestro humor, a nuestra manera de estar en el mundo, y bueno, pues un día malo pues lo podemos tener cualquiera, y yo creo que nos lo tenemos que permitir, porque bueno, pues al final la tristeza, que es la emoción que hay por debajo de la depresión, es una emoción que tiene su sentido, y que cuando nos permitimos estar tristes, cuando nos pasan cosas o cuando se rompen nuestras expectativas o cuando sentimos frustración o cuando no conseguimos lo que deseamos o tenemos alguna necesidad insatisfecha, pues esa tristeza nos permite descansar y recuperarnos para retomar fuerza y volver a tratar de enfrentar la vida. Eso de tocar fondo para salir con más fuerza, ¿no? Para impulsarte, sí. Sí, ¿no? Siempre se ha dicho. Sí, sobre todo hay que tocar fondo o tocamos fondo porque intentamos utilizar estrategias para salir de una situación que no funcionan, pero como son las estrategias con las que nos sentimos cómodos, pues intentamos utilizarlas una y otra vez, pero claro, como no funcionan, pues obviamente cada vez estamos más frustrados, cada vez es como darse contra una pared. Así que cuando llegas al fondo es cuando te viene esa lucidez que dice, bueno, esto no funciona, ya no puedo estar peor, entonces voy a hacer una cosa diferente. Y cuando haces algo diferente, pues eso te da la oportunidad de
que resolver la situación, porque si haces lo mismo, obviamente no vas a obtener mejor resultado que la vez que lo intentaste antes. Así que, bueno, pues a veces necesitamos ese tocar fondo, ese malestar, para que nuestro cerebro diga, voy a dejar de seguir intentando esto, por mucho que sea como a mí me gustaría que esto se resolviese, y voy a empezar a utilizar una manera diferente o a pedir consejo, porque a veces yo no tengo la manera de salir de aquí y necesito a alguien que me guíe, que me aconseje o que me acompañe para poder resolver una situación que yo no tengo recursos para resolverla. Antonio, cuando una persona se le diagnostica depresión, ¿qué fases ha tenido que ir superando? Porque, bueno, hay personas que, como decías antes, la depresión por algo externo en su vida, ¿no? El fallecimiento de un familiar, de tu pareja, un accidente de tráfico que te ha cambiado la vida, ¿no? O de repente te ves en una silla de ruedas, ¿no? Una de las entradas de la depresión es el duelo. El duelo, ¿no? Sí, cuando tú pierdes algo, o bien porque se muera alguien a quien quieres, o bien porque hay una ruptura en tus vínculos, en tus relaciones con gente que es importante para ti, con esas personas que merecen la pena, pues lo normal es que hagas un duelo y que las penes, que estés en pena, que estés en tristeza. Es como si alguien se rompiese una pierna y se quedase unos días pues inmovilizado y cuidándose para darle tiempo al cuerpo a recuperarse. Pues cuando nuestro corazón o nuestro alma reciben un golpe porque perdemos un vínculo, pues necesitamos un periodo de duelo, de tristeza, de sentir esa emoción, que no siempre es tristeza, a veces también es rabia, o a veces es miedo sobre cómo va a ser la vida a partir de ahora, o rabia porque, bueno, pues yo tenía una expectativa, no se ha cumplido y eso me pone agresivo. Entonces, cuando yo me permito las emociones de manera natural, cuando me permito esa tristeza, cuando siento apoyo y digamos que voy por ella, pues normalmente la persona sale. Pero cuando intento controlar, pues ahí es cuando un duelo se puede convertir en un duelo patológico, y el duelo patológico es una entrada en la depresión. Muchas veces, especialmente con las mujeres, cuando vienen con depresión, miramos lo primero cuáles son los vínculos que se han podido romper, porque pues hay personas que esos vínculos son fundamentales para la seguridad de su cerebro, y cuando se rompen, si no son capaces de pasar a través de la tristeza y hacer ese proceso de duelo con normalidad, pues pueden entrar en algo que se engatilla, que se queda bloqueado y que se va alargando en el tiempo, y entonces pues un duelo que puede ser un periodo normal en la vida de una persona se convierte en una depresión, que es algo que ya está bloqueado y que ya no está moviéndose, y entonces hay que resolver el duelo para poder salir de la depresión. Esa es una de las vías de entrada a la depresión. Una de las vías, claro. Hay múltiples. El duelo, ¿no? Luego hay muchas otras, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? Lo que yo he comentado, por ejemplo, algún accidente de tráfico, alguien que está bien y de repente se encuentra en silla de ruedas, ha cambiado su vida y se piensa que ya... Pero ese es un duelo. Eso es otro duelo, claro. Sí, tienes que hacer el duelo de las de capacidades que tenías antes, que las has perdido. Has perdido tu movilidad, has perdido tu independencia. Entonces, si la persona acepta esa pérdida, pues podrá salir de ella. Si se pelea contra esa pérdida, por ejemplo, yo puedo sentir mucha tristeza porque me he quedado en una silla de ruedas, o puedo sentir mucho miedo porque pienso que mi vida a partir de ahora va a ser horrible. Pero también tengo mucha rabia. Entonces, si yo solo expreso la rabia sin permitirme la tristeza que hay debajo, sin permitirme el miedo, me puedo quedar bloqueado en la rabia y estar enfadado contra la persona que provocó el accidente, o enfadado conmigo mismo o con la vida, y le digo a la vida, mira, pues como has sido injusto, ahora no te voy a vivir. Y claro, cuando alguien deja de vivir la vida, pues el que máximo perjudicado es esa misma persona. Está en la depresión, y claro, la depresión hay diferentes maneras de tratarla, ¿no? Hay una que es farmacológicamente, no hay más remedio, pero viene acompañada también, me imagino, de terapia, ¿no? Bueno, lo ideal, como en la mayoría de las cosas, es que se hiciesen los dos tratamientos. Uno que va orientado a la biología, al cuerpo, que sostiene la emoción, que sería a través de la medicación, y otra que sería la psicoterapia, que puede ser en dos sentidos. O uno para apoyar la medicación en esas depresiones endógenas que son más biológicas, y que lo importante es volver al equilibrio de la química del organismo, normalmente de los procesos de serotonina y de noradrenalina, y por otro, ahí el psicólogo apoyaría ese proceso, y otros son los que... Pues la depresión tiene dos factores. Uno es que tu cerebro piense o que no hay ningún objetivo. Si tú no tienes ningún objetivo en la vida,
pues entonces tu cuerpo no se mueve, no tiene capacidad, no tiene ningún motivo para moverse y entonces te quedarías parado. O bien porque piensas que el objetivo es inalcanzable, porque tú quieres algo pero no lo puedes alcanzar. Y entonces si no lo puedo alcanzar, ¿para qué voy a gastar energía yendo a por ello si en realidad no voy a alcanzarlo? Es como cuando un oso hiberna. Los osos hibernan porque en invierno no tienen alimento disponible y si ellos siguen gastando energía moviéndose pero no la pueden recuperar, pues morirían. Entonces se meten en su cueva, se ponen a dormir y mientras dure el invierno, mientras los parámetros meteorológicos que hay en el exterior sean de un tipo, ellos están durmiendo ahorrando energía, tienen acumulada suficiente capacidad como para ahorrar durante unos meses y entonces cuando cambia algo fuera y ya sí que podrían volver a encontrar alimento es cuando salen. El ser humano le pasa lo mismo, le pasa que somos mucho más complejos y a veces esa sensación de no poder llegar a lo que yo necesito, a lo que yo deseo, no es real. De hecho, la mayoría de las depresiones que son exógenas, que vienen porque o yo he grabado unas memorias cuando soy un niño que me han dicho que yo no soy capaz o que el mundo es muy peligroso, todas esas cosas las podemos cambiar porque lo que descubrimos es que nuestro cerebro está engañado, que yo sí puedo o sí podría alcanzar mis necesidades si hiciese las estrategias adecuadas para ello. Por lo tanto, ahí es muy importante la terapia porque ayuda, el terapeuta nos ayuda en este caso a darnos cuenta de lo que tenemos dentro, de lo que valemos, a sacar nuestro potencial, ¿no? Sí, sobre todo lo primero es a quitar el velo que tenemos delante de los ojos, porque cuando estamos en depresión nuestra percepción cambia y ahí el cerebro tiende, la depresión al final viene cuando el cerebro se siente en peligro, se siente que no tiene cubiertas sus necesidades, eso es un peligro enorme y entonces la percepción se estrecha y solo se enfoca en lo malo. Por eso no sirve de mucho decirle a una persona deprimida que se esfuerce, que tiene que hacer algo por sí misma, que tiene que poner de su parte, porque su realidad está tan estrecha que no puede ver ninguna opción. Entonces, esa lo primero frase que tenemos, nunca, ¿no? Nunca, sí. Nunca. Es muy agresiva decirle a una persona que está deprimida que tienes que poner de tu parte. Es como decirle a alguien que tiene la pierna rota que se tiene que esforzar por andar y que no le duela. Es que, claro, nunca se lo diríamos a alguien con la pierna rota porque nos parecería una agresión, una falta de respeto. O con un 40 de fiebre, decirle, no, pues sal y ten fuerza. Tienes que poner de tu parte, que tú puedes con esto. Claro, bueno, pues poco a poco con la medicación y en este caso con la terapia. Sí, con la terapia para precisamente cambiar la percepción que la persona tiene sobre el mundo, porque muchas veces ella sola no puede y las personas que están a su alrededor, aunque la quieran mucho e intenten apoyarla, pues no tienen las estrategias que sí tenemos los psicólogos para montar una terapia que permita que la persona salga de esa sensación de incapacidad y empiece a conectar con lo que sí podría hacer para salir de ahí, que es lo importante, tener la sensación de que yo sí puedo, porque si sí puedo, entonces es más fácil que me mueva y que tenga la motivación, y si tenga la motivación y hago las cosas adecuadas, empiezo a tener éxito. Si tengo éxito, pues eso me refuerza, me da más energía, más fuerza, más motivación, con lo que hago más y entonces el círculo vicioso, que normalmente es negativo, lo tenemos que pasar a que sea en positivo. Claro, al hilo de lo que hemos comentado antes, de frases que no se le pueden decir a alguien con depresión, también hay muchas personas con depresión que no actúan bien, que no van a un profesional, sino que se dedican a contarles sus problemas o cómo se encuentran a la amiga de turno, a la compañera de trabajo y claro, no son las personas adecuadas. Pueden en ese caso no ayudarlas, todo lo contrario, ¿no? Meterla en un embrollo mucho más cerrado, ¿no? Sí, al final es como todo, si tú tienes una herida física, pues a veces tu amiga te la puede curar, si simplemente se trata de curar la herida, pues te lo puede hacer cualquiera, si tienes algo roto, pues igual ya tiene que ser un médico, porque tiene estrategias diferentes para curar esa herida. Así que esto sería lo mismo, es muy útil compartir lo que te hace sentir mal con los demás, porque yo creo que expresarlo y sacarlo fuera, sobre todo si tienes a alguien que te escucha sin juzgarte, pues es muy bueno, pero a veces no solo sirve con sacarlo, porque ya te digo, la persona está en bucle. Yo sé, porque tengo mi percepción abierta, que la salida está en aquella dirección, pero si yo tengo aquí dos anteojeras y solo te veo a ti y solo veo aquella parte del plató, pues por allí no hay salida, por allí solo hay un muro. Entonces yo tengo que abrir para encontrar que las salidas a veces no son hacia donde yo estoy mirando, sino que están incluso detrás de mí. Detrás. Pero la persona está muy bloqueada y no puede tener esa capacidad. Y las personas de alrededor no le saben explicar cómo abrir la percepción, simplemente le dicen que no debería pensar así, pero
la palabra debería y la palabra tendrías y todas esas obligaciones normalmente no solo no sirven, sino que hacen que la persona se sienta peor, menos entendida, más bloqueada y que tiene más incapacidad para afrontar lo que los demás te están diciendo que debería ser fácil. Y de la depresión se sale, ¿verdad, Antonio? No podemos decir que si la persona pone de su parte, en este caso, habla con un profesional, que eso es poner de su parte, Sí. porque yo creo que la única manera de poner uno de su parte es queriendo hablar con una persona que le ayude, profesional. Claro, tienes que tener la valentía, que no es fácil, porque la persona en depresión no le apetece nada y menos hurgar en lo que le produce su malestar. Lo único que quiere es estar apagado, estar en casa con la puerta cerrada y entonces eso sí que esa valentía de enfrentarme al miedo o a la situación que me está produciendo y evidentemente si tiene un buen tratamiento, pues claro que se sale. A veces tiene que ser esa combinación entre medicación, que fíjate, los antidepresivos atacan más a la sensación de seguridad del cerebro más que a la sensación de alegría. O sea, cuando tú te tomas una medicación antidepresiva no es para que te sientas mejor en términos de alegría. Puesta. Claro, es para que tu cerebro se sienta más seguro y desde esa seguridad tú puedas empezar a dar los pasos hacia conseguir lo que tú quieras o hacia satisfacer tus necesidades, porque todos tenemos unas necesidades vitales que tenemos que satisfacer y si no tenemos la sensación de que podemos satisfacerlas, pues eso lo que nos haría sería meternos en la madriguera y no salir como un conejo que percibe que todo está lleno de lobos o depredadores, pues no creo que saliese de su madriguera para nada, ¿no? Pues Antonio, yo creo que ya ha quedado claro lo que es la depresión y sobre todo cómo tratarla y sobre todo cuando tengamos a nuestro lado a alguien que vemos que no está muy bien, no empezar a querer ser el psicólogo de turno. Le podemos ayudar, pero también aconsejar que un profesional puede tener la solución y ellos pueden encontrar esa salida gracias a ellos. ¿Te parece que es lo correcto, verdad? Sí, ojalá la gente pudiese ponerse al lado de la persona que está sufriendo para que esa persona compartiese su dolor y luego pues también aconsejarle, claro, que hay ocasiones en las que es necesario un profesional, que te acompañe un profesional para poder salir de ahí. Pues desde Avatar Psicólogos siempre nos dejan esas píldoras sobre cómo estar mejor y cómo tratar diferentes temas que están relacionados con nuestra salud mental, que además es lo primero que tenemos que tener sano. Una mente sana para tener un cuerpo también sano, ¿verdad? Sí, tenemos derecho a vivir una vida en bienestar, así que yo todas aquellas personas que no estén sintiendo bienestar, pues les animo a que se den ese derecho a ver qué está pasando y den ese paso adelante para buscar su bienestar y poder disfrutar de este regalo que es la vida. Antonio, gracias por acompañarnos. Desde Avatar Psicólogos, Antonio de Dios, nosotros hacemos una pausa y enseguida vamos a conocer a uno de los chicos de Estepona que tiene varios títulos de campeón de surf, así que nos acompaña en el plató enseguida.